Muy bien. Hermanos, estamos empezando ahora y tenemos que terminar esta sección. Hemos hablado de las bendiciones desde antes de la fundación del mundo. O sea, qué bendición más grande tener algo desde antes de la fundación del mundo. Algo que se ha pensado anticipadamente. Es algo hermoso. Ahora, no solamente nos quedamos con las bendiciones antes de la fundación del mundo, avanzamos a lo que es la bendición presente de la redención. Eso es lo que llevamos la semana pasada. Hemos hablado de cuán bendito es aquel que fue rescatado, que han pagado el precio para su liberación. Y hoy vamos a hablar de la gran bendición de la herencia que tenemos. Así que vamos a enfocar nuestra vista en el verso número 11 que dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, y presta atención ahí, ¿quién es ese grupo denominado nosotros? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, y en el verso 13 el contraste, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, hoy hablaremos acerca de esta preciosa herencia. Amén. Qué lindo escuchar que vamos a dedicarnos a hablar acerca de la herencia durante 40 minutos y no va a haber pelea. No va a haber discusión. 40 minutos hablando acerca de herencia y no hay conflicto. En medio de una sociedad que tú y yo sabemos que cuando las familias se reúnen para hablar de herencia, a veces es un poco incómodo y por lo general en el mundo hay grandes conflictos. No sé tú, pero hace muchos años atrás yo estuve viendo noticias de que habían muerto el dueño de un negocio. No se sabía qué había sucedido. Resulta que su esposa había confabulado para poder matarlo y quedarse con todo el dinero. Imagínate, eso es una gran tragedia. Alguien que has puesto toda tu confianza, tu amada esposa, que haga todo eso. Al final las autoridades hicieron la investigación y se comprobó todo. Cuando hablamos acerca de herencia, es triste ver todo el conflicto que hay, pero cuando hablamos ahora de esta herencia, que es la más grande que puede existir en todo el universo, vemos que hay algo que caracteriza a estos herederos. Hoy vamos a hablar acerca de la herencia y vamos a ver dos aspectos importantes. El número uno es que vamos a hablar de la unidad de los herederos. Por eso les decía que presten atención y puedan ver quién es este grupo, porque está hablando de la herencia que tenemos y dice así, ¿no? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, verso 12, y dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, en él también, vosotros. Hay dos grupos allí que se están describiendo como herederos, ambos. Pero se está diciendo, nosotros, vosotros. ¿Cuáles serán esos dos grupos? Resulta que Pablo está queriendo explicar una unidad que ha habido, que ha sido un misterio, que no lo esperaban los judíos. Ellos estaban esperando que el Mesías iba a llegar, el ungido iba a llegar, Yeshua iba a llegar solamente para la nación de los judíos. O sea, que Cristo llegue, que el Mesías llegue, era algo que estaban esperando. ¿Para quiénes? Para los judíos. La gran noticia fue enterarse que también era para los gentiles. Es por eso que más adelante, cuando se empieza a predicar el evangelio, y por ejemplo, Pedro fue llevado hasta la casa de Cornelio, predicó el evangelio a gentiles, y los gentiles reciben el Espíritu Santo al escuchar el evangelio y al arrepentirse. Todos los que estaban allí dicen sorprendidos, ¡ah!, con que también a los gentiles Dios les ha dado el don del arrepentimiento. Y por eso Pedro dice, pues entonces, ¿qué impide que estos sean bautizados? Hermanos, esa era la gran novedad. Los judíos estaban esperando al Mesías, pero solamente para los judíos. Cuando las buenas noticias son que este Mesías Salvador es para judíos y para gentiles, es algo que no podían comprender.
Es algo que estaba chocando contra todo lo que se les había enseñado antes. Es más, los judíos no tenían esa cultura evangelística. Había gente que se hacían judíos, se judaizaban, ¿no? Pero no es porque los judíos eran grandes conocidos por su evangelismo. Ellos iban y vivían. Si alguien le atraía el judaísmo, hablaba, se interesaba y los recibían. Pero no eran grandes misioneros en esa área. Pero cuando ahora ves el santo evangelio que es para judíos y gentiles, es algo diferente. Es por eso que Pablo va a enfatizar esto. Quiero que miren, porque está hablando esto el apóstol Pablo, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio? Vamos brevemente al capítulo 3, que nos va a hablar claramente cuál es ese misterio. Por esta causa dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Está hablando a Éfeso, un lugar donde abundaban los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Muy bien, pastor, ¿cuál es ese misterio? Y queda muy claro, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, los gentiles son coherederos y copartícipes del mismo cuerpo con Cristo. Esto, hermanos, va a derribar cualquier pared intermedia que pueda haber, porque ahora debería celebrarse un culto, una adoración, donde tienes judíos y gentiles. Y esto, hermanos, les marco muy bien. Hay una unidad entre estos herederos por el diseño de Dios. Siempre fue el plan. No era un plan donde tenían los judíos un culto y los gentiles otro culto de adoración. Era un solo cuerpo, una sola reunión. Y esto es importante marcar, hermanos, porque en casi cada epístola el apóstol Pablo va a apelar a que la iglesia tiene que andar unida. Y nosotros estamos escuchando últimamente bastantes mensajes que nos hablan de la unidad de la iglesia. Y hermanos, esto no es un accidente. El estar escuchando repetidas veces esto es porque Dios nos está preparando, porque constantemente tenemos que luchar por esta unidad dentro de nuestra iglesia. Miren, yo estoy acostumbrado a ver en otros lugares, tristemente, una tendencia donde las iglesias se separan incluso hasta por gustos musicales. ¿Quiénes quieren un culto más conservador? 6 de la mañana. ¿Quiénes quieren un culto más mixto, con música más contemporánea y conservadora? 9 de la mañana. ¿Quiénes quieren un culto que sea ya con más luces, humo, parpadeantes las luces, ¿no? Una banda más moderna, toda la alabanza, a las 11 de la mañana. Y hay 3 grupos separados por preferencias, solo preferencias. Queridos hermanos, la palabra de Dios está mostrando aquí que hay una unidad entre los herederos. Es una unidad cuando hay una diferencia cultural abismal. Nosotros tenemos diferencias culturales, yo sé. Yo sé que donde tú has nacido es diferente donde yo he nacido, y aún estando dentro de Bolivia. Imagínate saliendo del país, yendo a otros lugares en Latinoamérica, sea Argentina o Chile, Venezuela, Brasil. Son diferentes nuestras culturas. No significa que ahora tenemos que tener 3 cultos, 4 cultos, o porque en Sudamérica hay 12 países, 12 cultos diferentes para cada cultura. Sería ridículo. Tenemos que unirnos y derribar nuestras diferencias, unidos por la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo que estás viendo acá. Judíos y gentiles. No había más grande diferencia. Si vamos brevemente al libro de Colosenses, si me pueden acompañar, por favor, el libro de Colosenses. Capítulo 3.
Dice la palabra de Dios así, en el verso número 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ese es un versículo que está apoyando esto. No hay más esas diferencias. Circuncisión y circuncisión, somos uno en Cristo. Y aquí Pablo va a mencionar un grupo que es los escitas. Este grupo, hermano, era uno de los grupos más salvajes y bárbaros que va a haber. No hay más esas diferencias. Estaba hablando hace un tiempo atrás con un pastor que es de Estados Unidos, específicamente de Canadá, y él me estaba diciendo cómo a él le chocó un poco algunas diferencias culturales. Él me dijo, pastor, la otra vez fui a un entierro y me llamó la atención que murió y al día siguiente ya le estaban enterrando, me dijo. Yo no estoy acostumbrado a eso. A veces son 4, 5, 6, tal vez hasta 7 días velando. ¿Es una diferencia grande, sí o no? A él le llama la atención que hay casos en Bolivia que fallece y al día siguiente ya le están enterrando. A mí más bien me sorprende que puedan estar velándole 4, 5, 6, 7 días. ¿Saben qué me sorprendería más? ¿Sabes lo que hacían los escitas? Tomaban el cadáver de su ser querido que ha fallecido, lo ponían en un lugar alto para que las aves se lo coman. Por eso los judíos decían, estos son unos bárbaros. Y esas personas, si creían en Cristo, ahora tenían que ser transformadas y tenías que vivir con ellos. Obviamente iban a dejar muchas cosas, pero ibas a estar con ellos. Es esa la unidad a la que está llamando Cristo, donde derribamos diferencias porque somos solamente un cuerpo. Hay grandes diferencias y derribar esas grandes diferencias, ¿sabes qué hace, hermano? Glorifica a Dios. Permanecer unidos a pesar de diferencias, eso glorifica a Dios. Es por eso que estamos viendo ese gran misterio, judíos y gentiles, nosotros y vosotros, herederos, coherederos, partícipes del mismo cuerpo, para alabanza de ¿quién? De la gloria de Dios. ¿Quién se va a llevar la gloria? No es el pastor. ¿Quién se va a llevar la gloria? Dios. ¿Cómo es que puede haber en una misma iglesia una persona tan mayor que se deleita con las mismas alabanzas como el joven de 16 años que ha creído en el Señor y se ha bautizado? Y los dos están alabando a Dios. Eso glorifica a Dios. Andar unidos a pesar de preferencias. Y saben, hermanos, lo que estamos queriendo ver es eso, que eso glorifica a Dios. En esta semana estaba viendo, algunos hermanos aquí ha habido bastantes pruebas, hermano, ¿ok? Solo les puedo decir eso. Ha habido pruebas en salud, en cuestiones materiales. Estamos orando por ustedes, les amamos mucho. Y estaba viendo algunos mecánicos. Y ellos les preguntaba, ¿qué auto me recomiendas a futuro? Yo sé que mi auto ya va a fallar. ¿Y sabes cuál es uno de los automóviles que más recomiendan? Creo que tú sabes. Dicen, no, esta marca que empieza con la letra T de Toyota es mejor, te dicen. Es de batalla. ¿Por qué será? Porque pasa diferentes dificultades, traqueteo, empedrado, asfalto, y puede seguir funcionando, tiene mucha resistencia. Y nosotros alabamos esas cosas. Alguna vez te dije también, ¿por qué se conoce tanto estas competencias de motocicleta enduro? Porque soportan gran dificultad. Y eso trae gloria humana para esas marcas. Que nosotros podamos resistir dificultades, ofensas, dolor, que alguien te haya fallado, defraudado y puedan unirse en Cristo, perdonando. Eso glorifica, hermanos, a Dios. Amén. Y eso es lo que estamos buscando. Ahora, en esta unidad que se está buscando en el libro de Efesios capítulo 1, que se nos está hablando que somos herederos, coherederos, nosotros, vosotros, en un mismo espíritu, quisiera mencionarte simplemente algunas excusas que podemos poner para no andar unidos. Algunas excusas que podemos poner es que esta persona quizá es diferente a mí. Pastor, no puedo andar en mucha unidad porque es diferente a mí. ¿Cuán ridícula es esa manera de argumentar? Es diferente a mí.
Déjame decirte quién era totalmente diferente a nosotros, Cristo Jesús. Era completamente diferente a nosotros. El único santo, puro, digno, más sublime que los cielos, comparado con quiénes. ¿Cómo nos describe la Biblia? No hay bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Completamente. ¿Y qué hizo Él? Nos amó. Así que esa excusa es completamente ridícula. Pero pastor, yo ya muchas veces he tratado y no se puede. Déjame decirte algo, nosotros conocemos la palabra de Dios y a través de que, obviamente, como somos una iglesia bautista reformada, conocemos la reforma, ¿verdad? ¿Verdad? Y sabemos lo que se nos enseñaba, ¿no? ¿Quién conoce? Algunos conocen y tienen como una frase muy peculiar, simil justus et peccatore. Significa, pastor, eso del latín, que al mismo tiempo yo soy justo, declarado justo y soy pecador. Dios está trabajando en mí, me está santificando. ¿Pecas? Cada día, pastor. ¿Y quién no se cansa de ti? Dios no se cansa de mí. Soy declarado justo y sigo viviendo pecador. ¿Sabes cómo ejemplificaba esto Lutero? Decía, pasa por un campo precioso de pasto donde hay mucho ganado y ¿sabes qué vas a ver? Vas a ver montañas de bosta o de excremento de animal. Montañas, porque hay un montón de animales. Son montañas. Pero ¿sabes qué pasa? Llega un tiempo en el año en el cual cae la nieve y todas esas montañas asquerosas que había ahora son cubiertas. ¿Por qué? Y todo queda blanco. Y tú ves todo el lugar, colinas blancas por todo lado y dices, ¡qué bonito! Y tal vez un niño que no conoce va y salta encima. ¡Pra! Pero ¿qué hay debajo? Esa misma cochinada. Eso decía Lutero y ejemplifica simil justus et peccatore. Has sido declarado justo, pero todavía eres pecador. Dios ha empezado una obra en ti y Él la va a terminar. Así que ¿quién no se cansó de ti todavía? De la misma manera tú no te puedes cansar del hermano o hermana. Pastor, pero hay otras iglesias, me puedo cambiar. Tal vez para evitar a la hermana, el hermano, ¿no? Me cambiaré. Lo único que estás haciendo es como el muchacho que dice, me ha aplazado en matemáticas, me voy a cambiar de colegio. No has solucionado el problema. Simplemente estás postergando la solución. Porque en la otra iglesia, te comento algo, va a haber 20 personas más como esa persona que te has querido alejar. Si Dios es bueno, va a suceder eso. Tenemos que solucionar esos problemas. Porque somos herederos y somos coherederos. Tenemos la misma sangre. Así que tenemos que hacerlo. ¿Algún otro punto que quisiera mencionarles, hermanos? Nosotros, hermanos, para reforzar esta unidad, si vamos al libro de Efesios en el capítulo 4, se nos va a mostrar cómo somos, cómo debemos referirnos. Hemos dicho que somos parte de un mismo cuerpo. Verso 25 y 26 del capítulo 4 dice así. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los... ¿Qué somos? Miembros los unos de los otros. No sé si te estás dando cuenta, hermano, esta analogía que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que somos miembros los unos de los otros. Mira tu cuerpo. Extiende tu mano. Extiéndela. ¿Cuál es tu dedo más feo? Creo que el mío es este, tiene muchas cicatrices. ¿Y qué, hermano? Ahora porque tiene muchas cicatrices y es el más feo y el más gordito de mis dedos, ¿yo lo voy a cortar? No, pastor. Más bien yo he conocido hermanas que quizá por alguna razón tienen un dedito medio raro, lo adornan, le ponen un anillo, se ponen un guante de seda, ¿no? ¿Cómo tratamos a nuestros miembros? Al que menos nos gusta, ¿cómo lo tratamos, pastor? Lo decoramos más. ¿Sabes cómo deberíamos tratarnos? Justo con el hermano o la hermana que no te llevas tan bien.
especial cariño, especial trabajo, porque así tratamos la parte de nuestros cuerpos. Nadie lo corta directamente y lo saca. Nosotros lo tratamos con más cariño. Somos miembros los unos de los otros. Cuando me casé, una de las recomendaciones que me dijeron fue, pastor, porque yo todavía estaba como pastor soltero, te estás casando, una regla que tienes que tomar es cada vez que pelees con tu esposa, que no pase la noche, arreglen los problemas. Y yo les dije, sí, ¿cuál es la base bíblica? Y me decían, no se ponga el sol sobre vuestra ira, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo dije, oh, cierto, ¿no? Pero luego dije un rato, no dice que solucione el problema, solamente dice que no esté enojado toda la noche. Así que aprendimos con mi esposa que cuando había problemas grandes, ella me miraba y le decía, ¿sabes qué? No hemos arreglado, pero vamos a dejar nuestro enojo. Yo te amo. Ya, yo también te amo. Ya, un abrazo, vamos a solucionar mañana. Cuestión de que dejamos un día o dos sin enojo para luego retomar. ¿Está bien? Pero te digo algo, ese es un buen consejo, pero el contexto no es matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El contexto es, hermanos de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces te has enojado y ha pasado un día, 2 días, 3 días, 4 días? No, pero con tu esposa arreglas rápido, ¿no? ¿Y tu hermano? Ese es el contexto original, la intención original. Y es por eso, hermanos, que tenemos que solucionar nuestros problemas entre hermanos lo antes posible. No porque el pastor lo dice, sino porque la Biblia lo manda. ¿Amén, hermanos? Estoy escuchando a quienes han dicho amén. Voy a orar por ustedes para que el Señor los guarde, los bendiga y sean la fuente de reconciliación, como tiene que ser. Segundo punto, hermanos, somos herederos y somos herederos sellados. Verso 13 y verso 14 de Efesios capítulo número 1. Somos herederos, hermanos, pero hay algo especial, hay un sello. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Algunos que ya han estado estudiando teología de pactos, ¿no? Es muy curioso que aquí se habla de la promesa, se habla de sello, y se habla de promesa y de sello después de haber oído, después de haber creído, ¿qué fuimos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, muy interesante. Primero se oyó, se creyó y fueron sellados. Hermanos, tenemos ahora nosotros este sello por haber creído, solo por gracia, solo por fe. Nosotros predicamos esta salvación solo por gracia. ¿Qué nos distingue de otras sectas como Testigos de Jehová o Mormones o la Iglesia Católica? Que ellos van a enseñar que la salvación, por si acaso, escucha bien, es por fe. Incluso la Iglesia Católica va a decir que la fe es la raíz, es el aspecto importante de la salvación. Lo que nos distingue es que nosotros enseñamos que la salvación es solo por fe. La fe es suficiente, la fe genuina. Eso es lo que nos distingue. Y a través de esa fe genuina hallamos la salvación. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Déjame asustarte un poco. En la teología católica, cuando tú estás viendo lo que es el Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, y luego vas viendo cómo va progresando la doctrina de María, ¿sabes qué es sorprendente? Que una de las primeras cosas que ha empezado a la Iglesia Católica a adoptar es lo que se llama la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué creen con esa doctrina? Que María fue concebida sin naturaleza pecaminosa. Eso es muy serio. Y luego la ascensión de María y el reinado de María. Y no solamente eso.
empieza la Iglesia Católica a hablar de María como la corredentora. Pero, pastor, ¿de dónde sacan esas ideas? Déjame compartirte de dónde sacan esas ideas. Dicen que María, como nació sin pecado, ella ofreció a su hijo para que sea sacrificio. Y dicen, ¿cómo es eso de que ofreció? Así como Abraham ofreció a su hijo, así como un sacerdote ofrece un cordero, entonces María es corredentora como una sacerdotisa que ofreció un cordero. Eso no está en la Biblia. Queridos hermanos, nosotros tenemos un alto concepto de María, un correcto concepto de María. Bíblicamente una mujer muy piadosa, sumisa, que a sus 13, 14 o 15 años de edad que vino el anuncio del ángel de Dios, hágase conmigo, conforme a lo que ha dicho Dios. Muy humilde, ¿sí o no? Hermano, asústate. Ese hágase conmigo, la Iglesia Católica lo toma como el fiat de María, que significa la orden de María. Que María al decir hágase conmigo, estaba dando su autorización con toda autoridad, es decir, hágase entonces conmigo, así. Y por tanto también es corredentora, porque ella ha mandado que se haga con ella eso. El mayor acto de humildad lo tuerce. Nosotros creemos que esta salvación es solo por gracia. Todos nosotros, hermanos, aquí entonces hemos sido salvos solo por gracia, solo por fe. Amén. Y si tomamos la analogía de, ¿recuerdas cristiano en el progreso del peregrino? Antes de ser llamado cristiano, ¿cómo se llamaba? Desgraciado o sin gracia. Y eso éramos nosotros, sin gracia. Y solamente por la fe tenemos la gracia del Señor, la salvación. Entonces, ahora, hermanos, que somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos algo muy importante, hermanos, que es seguridad. Este sello representa seguridad. Este sello significa un adelanto garantizado. La palabra griega que se usa aquí es arrabón, que viene también de una transliteración hebrea, que es un adelanto, una prenda que se está dando. Pero es una garantía. No sé cómo explicar esto, hermanos, porque ¿saben qué es lo difícil? Que ahora en la actualidad a veces alguien te da un adelanto, igual no cumple, ¿verdad? No sé si les ha pasado, alguien te dice, no, seguro que te voy a comprar, te voy a dejar tan monto, y luego no vuelve nunca más y perdió su adelanto. Este es un adelanto que te garantiza. Alguna vez estaba mostrándoles esto y les decía, hermanos, estoy trayendo una moto, voy a venderla, pero antes de venderla me la voy a manejar. Va a llegar en 3 meses. Y luego decía, miren lo que compré. Y saqué mis guantes de motociclista. Y mi casco de motociclista. Y mi chamarra de motociclista. Y todos, pastor, si no llega su moto, se va a quedar con su bicicleta y su chamarra de motociclista. Y sí, puede ser. El día de ayer estuve escuchando buenas noticias. El día de ayer unos amigos míos me dijeron que estaban esperando un bebé. ¿Esa es una buena noticia, sí o no? Y me dijeron, ya han pasado 3 meses, hemos hecho la ecografía, buenas noticias. ¿Y sabes qué me dijeron? Pero así como Dios da, Dios también puede quitar. Oremos. Y yo dije, con el dolor puede ser. No es garantía. Hermanos, no es así con el sello del Espíritu Santo. Es una garantía. Dios ha garantizado y ha dejado este adelanto, el Espíritu Santo, es lo que dice allí, que es las arras de nuestra herencia, el adelanto, la garantía de nuestra herencia es algo seguro, no hay donde perderse. Lo más cercano que podría decirte es como si yo estuviera yendo a cargar gasolina y resulta que me olvidé, no tengo 100 bolivianos. Y le miro a la muchacha que atiende y por favor voy a volver. Te voy a dar esos 100 bolivianos. Como garantía, te voy a dejar mi laptop. Mira la laptop original, enciende. Está bien. Ahora estoy segura que vas a volver porque esta laptop vale mucho más que 100 bolivianos. Y está tranquila y confiada. Cuando se nos ha dado, hermanos, un adelanto, ¿qué adelanto es? El Espíritu Santo.
No es un juego. El Espíritu Santo habita en ti. Ese es el mayor adelanto que puede haber, la mayor garantía que puede haber. Así que ahora tenemos el Espíritu Santo como adelanto, hemos sido sellados y tenemos esa garantía. Y lo más hermoso es que esa garantía, el Espíritu Santo, obra en nosotros para que como herederos andemos unidos. Por ejemplo, ya que somos sellados, herederos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Esto hemos repetido varias veces. ¿Cuál es la primera obra que realiza el Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es su ministerio? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos hace saltar, dar vueltas, gritar, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica, nos cambia. Y eso es lo que Pablo va a estar mostrando aquí. Si puedes acompañarme en el capítulo 4. Mira lo que pasa ahora a esta persona con el Espíritu Santo. Esta persona que ahora está con el Espíritu Santo, capítulo 4, verso 28, por favor. Es transformada. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, esta persona que ahora tiene el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en él, es transformado. ¿Y qué dice? El que hurtaba, el que se dedicaba a robar, ¿qué hace ahora? Trabaja. Trabaja duro. ¿Para qué? Bueno, para que no robe, pastor. No solo eso. Bueno, pues para que coma, pastor. No solo eso. Para que tenga que compartir. Alguien que tomaba lo ajeno ahora trabaja como para él dar a los que necesitan. He ahí la obra santificadora del Espíritu Santo. Un cambio total. Y con ese cambio, ¿tú crees que esta persona no va a andar en unidad cuando se acerca a alguien y tú lo ves al ex ladrón trabajando todas sus manos con callo y dice, mira hermano, tengo algo para ti, te he traído estos víveres, te quiero mucho? ¿De dónde has robado? No, mira mis manos con callos, he trabajado, trabajado y ahora lo traigo para ti. Eso trae unidad. No sé, hermano, de qué trasfondo vienes, pero Dios cambia, transforma y transforma de una manera que ahora esa tu mayor debilidad es tu mayor bendición para otros. Esa es la obra santificadora. Esa es la obra santificadora. No solamente ahora Dios te transforma y aquella mayor debilidad Dios la transforma y se convierte en lo contrario, tu mayor bendición. El ladrón ahora es el más dadivoso. También vemos en ese mismo capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, Dios ha dado dones, diferentes dones espirituales para el ministerio de la iglesia y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué queremos decir con todo eso? Mariel, estábamos hablando con mi esposa ayer de ese tema de los dones y le decía, amor, la palabra de Dios nos deja muy en claro que todos esos dones que se han dado son para el beneficio de la iglesia. Te repito, todos los dones que Dios ha dado son para el beneficio ¿de quién? De la iglesia. Y Mariel me dijo, como Sugel Michelin dijo, tus dones son nuestros. Y yo, cierto, tus dones son para nosotros. Dios no te ha dado dones para que tú solito te autoedifiques. Te ha dado dones para que los puedas ejercitar. ¿Dónde? Como la Biblia dice. Él ha constituido para la edificación del cuerpo de Cristo, para su iglesia. Y es así como nosotros tenemos que andar ministrando, hermanos. Si vamos a andar unidos, es en esa conexión ministerial. Queremos andar unidos. ¿Cómo vamos a estar unidos si no pasamos tiempo juntos? Si no pasamos trabajo juntos. Eso es lo que nos va a unir.
Hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo que es pariente, pero pariente así como de tercer, cuarto grado, joven, latino, ¿no? Pero él se crió en Estados Unidos, creo que es ciudadano toda su vida. Él fue a la guerra de Irak. ¿Y sabes qué me decía? Estoy enojado, hay mucha discriminación. ¿Sabes, Ángel? Cuando estaba en la guerra, no había todo eso. Todos éramos hermanos. Y yo podía entenderlo mirándole a los ojos, con todo el miedo de perder la vida a cualquier momento. Tienes ahí gente de cualquier color, cultura, es lo que menos te importa. Hay una guerra. Están unidos. ¿Y qué nos dice Efesios al final, cuando está terminando el capítulo 6? ¿De qué nos habla? De la armadura de Dios. Tenemos lucha, hermanos, y no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos que andar unidos, trabajando, ministrando. ¿Va a haber problemas internos cuando haya todo eso? Claro que sí, más vale que sí. Pero el Espíritu Santo habita en ti. Así que si estás hablando de que tal vez no tenga la fuerza, querido hermano, querida hermana, tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, ese mismo poder que ha resucitado a Cristo de los muertos, está efectivo en nosotros por la sola obra de Dios. De tal manera que tú simplemente cuestiones, ¿será que voy a poder, hermano, en tus fuerzas? Jamás. Pero en las fuerzas que Dios te da, más vale que sí. Lo vas a lograr. Pero hermanos, tenemos ahora ese sello, ese adelanto del Espíritu Santo para que podamos andar unidos, creciendo en santificación juntos y ejercitando nuestros dones juntos. Todo esto es importante, hermanos, de la unidad, por una razón muy importante con la cual quisiera estar terminando el mensaje. Hace muchos años atrás estaba hablando con un pastor. Estaba buscando que haya unidad con otra iglesia. Te estoy hablando hace más de 15 años, hermano. Iglesia que previamente por anteriores gobiernos hubo conflicto. Así que el anterior pastor tuvo conflicto con esa iglesia y yo como pastor, yo no quería tener conflicto con esa iglesia. Así que fui a hablar, reunirnos 1 hora, 2 horas. Andamos unidos. Y quisiera que vayan a Juan capítulo 17. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 así. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, está hablando Jesús. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Verso 9 también. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Queridos hermanos, en esta charla que estábamos teniendo con un pastor, él llegó a preguntarme y decirme, Ángel, ya, dime la verdad, ¿por qué quieres que andemos unidos? ¿Qué ganas en todo esto? No saben hasta dónde me dolió a mí en el corazón. Y tal vez con el tiempo aprendí a no dolerme y tal vez preocuparme por él. No sé qué habría pasado con esta persona para que tenga esa clase de duda. Ángel, ¿qué ganas con esto? Y le leí este pasaje. Jesús en Juan 17 quería que seamos uno. La razón por la cual estoy aquí 2 horas hablando es por este versículo. No había algo detrás. Queridos hermanos, cuando alguien esté luchando en andar en unidad contigo, tengan este corazón. Que no pase por tu mente,
¿qué será que va a ganar con esto? ¿Qué obtiene? Hermanos, reflejar a Cristo. Que sean uno, dice, como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno. No significa ser uniformados por si acaso, no significa que arreglo mis problemas con el hermano y ahora nos vestimos igual, vamos al mismo partido, no. Yo voy a seguir siendo del Bilster y usted de Aurora. Pero en amor. Todas esas diferencias pequeñas, con mucho amor. No es andar uniformados, pero es andar unidos, hermanos, en la causa de Cristo. Y todo eso es para progreso del Evangelio, para que cuando vayamos y prediquemos el Evangelio y a alguna persona le digas, querido amigo, ¿sabes qué? No hay ninguna diferencia más grande que esta. El hombre y Dios es la diferencia más grande. Dios santo, el hombre pecador y miserable, pero hay un camino, la reconciliación por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué historia más maravillosa! A ver, iré a la iglesia. Y ve que en la iglesia el evangelista que le ha dado ese mensaje, peleado, discutido, enojado, hermano, esas cosas se notan, son muy obvias. Y el otro va a mirar eso y dice, nah. En casa de herrero, cuchillo de palo, medio extraño eso. Queridos hermanos, les amo mucho. Dios nos está guiando a través de estas enseñanzas a que seamos herederos. Herederos en unidad, herederos sellados, herederos que estamos creciendo en santificación y ejerciendo nuestros dones. Pongámonos de pie, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y podamos andar en obediencia. Señor,